Listo, doctor Jesús. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos al Salón de Audiencias número 4 del complejo de los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá, en nombre de la Administración de Justicia, a cargo del juez 39 administrativo de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos en Descongestión de Asuntos de la sección tercera de este mismo circuito. En la sala de audiencias se encuentra el señor apoderado de la parte demandante, su respectiva parte, igualmente los señores apoderados del IDRD, del IDU, de la Secretaría, recuérdeme doctor, Secretaría de Ambiente, del Jardín Botánico. ¿Me falta alguien más? Del IDU ya, IDRD también, a quienes, y la llamada en garantía MADFRE. A los señores apoderados del extremo pasivo y señoras apoderadas, a propósito, recordamos que les deseamos un feliz día en el Día Internacional de la Mujer. Obviamente parte de un hecho luctuoso que es la tortura y la muerte de las hermanas Miravalle, pero que sin embargo pues sirve como hito para rememorar la importancia de la mujer en la sociedad, y por sobre todo evidentemente considerar que realmente siguen siendo muy valiosas en el ejercicio no solamente de las actividades profesionales, sino en todos los ámbitos en que ellas se desempeñan. Reconocemos a todas y a todos su personería jurídica para actuar, después nos dejan los correos electrónicos. Esencialmente agradecemos también la presencia del doctor Zambrano, el señor procurador delegado ante este despacho, y pues no encontramos causal de nulidad que afecte lo actuado hasta la presente. La demanda fue presentada oportunamente, notificada a cada uno de los sujetos procesales, corridos los traslados de ley. Sí encontramos un pequeño incidente que debemos corregirlo por un yerro de carácter involuntario que cometió el despacho. Tenemos con fecha 22 de febrero en el memorial firmado por el doctor Urrutia Ramírez, en el sentido de que nos solicita que consideremos que la demanda, que la contestación de la demanda hecha por la entidad fue oportunamente, es decir, la Secretaría de Ambiente. El argumento central dice que, según el decreto 212, artículo primero, dice que la Secretaría Distrital de Ambiente, en su calidad de autoridad del nivel central, sin personería jurídica propia, representa al Distrito Capital de Bogotá. En este sentido, por asistirle razón al señor apoderado de la Secretaría de Ambiente, de dejarse sin valor y efecto, porque no estaba en firme evidentemente, el auto que consideró que no se había contestado la demanda en estricto sentido. Obviamente, pues por economía procesal preferimos haber decidido esto acá y no hacer que entonces que un auto, que se salga el auto, que se notifique por estado, que se le dé traslado a las partes. Entonces pues creo que tomamos esa decisión de saneamiento. No sé si las señoras y señores apoderados compartan la tesis o si alguno tiene algún recurso que interponer al respecto. Hay silencio en la audiencia, por lo tanto pues coincidimos todos en que evidentemente es menester dar por contestada oportunamente la demanda por parte de la Secretaría de Ambiente. Bien, hecho el trámite de saneamiento procesal, pues digámoslo dentro de la estructura del artículo 180, pues recuerdo que no hay excepciones previas por decidir, me parece. Sí. Había una falta de legitimación, ¿cierto? Bueno, sí. Sí, digamos lo que normalmente las entidades contestan la demanda diciendo que hay falta de legitimación en el extremo pasivo, porque eso no corresponde a sus funciones, que no están encargados en este caso del mantenimiento de árboles, sino que del mantenimiento de vías, que eso es de uno y otra de las entidades.
Sin embargo, en este sentido yo les recuerdo que el Honorable Consejo de Estado ha sostenido que hay una legitimidad de hecho y hay una legitimidad material. Y, digámoslo, la legitimidad de hecho es una legitimidad de carácter objetivo, o adjetivo más bien. Y esa legitimidad, ¿qué la da? El hecho de ser parte dentro del proceso. ¿Y eso qué implica? Que usted sea vinculado al proceso, bien sea como demandante o demandado, o como llamado en garantía, o como tercero procesal. Entonces, cuando uno es llamado a un proceso, en este caso como lo hizo el demandante, que llamó al IDU, al IDRD, al Jardín Botánico, al Distrito Capital a través de la Secretaría de Hábitat, pues desde ese momento les nace a ustedes la legitimidad en la causa. Desde el punto de vista adjetivo, de hecho. Entonces, mal haríamos aquí en este momento, sin haber decretado las pruebas, decir que hay falta de legitimación material. Entonces, obviamente, digámoslo, no habrá condena en costas, aunque el código sí me autoriza a condenar en costas cuando se propone esa excepción previa y la excepción previa no prospera. Un respetuoso llamado a los colegas que no sigan proponiendo esa excepción, porque de pronto en algún momento ya les van aplicando las costas como lo autoriza el Código General del Proceso. Porque pues realmente yo entiendo el fondo del asunto, que lo hacen con toda la mejor buena voluntad, pero me parece que es prudente distinguir esos dos aspectos, ¿sí? Obviamente eso no nos va a restar la oportunidad para que si encontramos que hay falta de legitimidad material, pues evidentemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Negar las pretensiones de la demanda respecto de alguno de los sujetos pasivos de la causa. Pero pues por el momento, digámoslo, vamos en ese sentido. Bien, fijación del litigio. Muy sencillo. Entonces, el día 2 de agosto, hecho primero, el día 2 de agosto de 2016, aproximadamente a las 2:49 p.m., el vehículo de transporte terrestre automotor especial clase bus de placas WNM 633 transitaba vacío por la calle 34 de la ciudad de Bogotá, cuando en el momento en que pasaba frente al parque Bosques de San Carlos, le cayó un árbol encima. Señor apoderado de la parte demandante. Ya. Señor juez, estoy de acuerdo con ese hecho, simplemente lo adiciono que es calle 34 Sur de Bogotá. Perfecto, se corrige, calle 34 Sur, Bosque de San Carlos. Señor apoderado, a ver, empecemos con las damas. Señora apoderada de... Se me olvida la entidad, doctora. Y de heredero. ¿Cierto, no cierto? El día 2 de agosto de 2016, aproximadamente a las 2:49 p.m., el vehículo de transporte terrestre automotor especial clase bus de placas WNM 633 transitaba vacío por la calle 34 de la ciudad de Bogotá, 34 Sur, perdón, de la ciudad de Bogotá, cuando en el momento en que pasaba frente al parque Bosque de San Carlos, le cayó un árbol encima. Su señoría, yo me mantengo en lo que se dijo en la contestación de la demanda. Dígame No si me es consta, cierto o no es cierto. No me consta, resulta un hecho totalmente ajeno al objeto y las funciones propias de mi representada. El mismo deberá aprobarse dentro del trámite del proceso. Era el hecho, listo, doctora, con el mayor gusto. O sea, que estaba pendiente. Sí, ya, doctora. Una vez hecha la precisión del despacho, revisado la documentación allegada por la parte demandante y conforme al informe de tránsito que existe en el material probatorio y que es poco legible, se considera cierto. Bien.
En atención a las observaciones hechas por el honorable señor juez, se considera cierto. Señor apoderado de la Secretaría. Con las pruebas aportadas en el expediente por el apoderado de la parte demandante, se logra establecer que es cierto que ocurrió este accidente el 2 de agosto de 2016 en el Parque Bosque San Carlos. Señor apoderado del IDU. Es cierto, señoría. Señora apoderada de MAFRE. Conforme al informe de tránsito allegado, se puede considerar que el hecho es cierto, aclarando pues que la dirección, como lo aclaró ya el apoderado, es en la calle 34 Sur. Sí, reinsistimos en esa clarificación que es calle 34 Sur de la nomenclatura urbana de Bogotá, Bosque de San Carlos, es un sitio conocido. Bien, hecho 2. Como consecuencia de la caída del árbol, fue necesario la presencia del Cuerpo de Bomberos y la Policía de Tránsito, quienes fueron encargados de elaborar el informe de tránsito A000408-216 del 2 de agosto de 2016. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, señor, me ratifico en ese hecho porque es cierto. Señora apoderada del IDRD. Es cierto que estuvo presente el Cuerpo de Bomberos y la policía y que existe un informe de tránsito que se reitera, es totalmente ilegible. Señor apoderado del Jardín Botánico. Es cierto. Señor apoderado de la Secretaría. Es cierto. Señor apoderado del IDU. Es cierto, señoría. Tercero, el día 31 de... Ay, perdón, doctor, excúseme. Apoderada de MAFRE. Es cierto, doctor. Qué pena, doctor. Tercero, el día 31 de octubre de 2016 se celebró audiencia de conciliación extrajudicial con la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital del Medio Ambiente, la cual fue infructuosa. Señora apoderada del IDRD. Doctor, tenemos en la demanda como tercer hecho, como consecuencia de este hecho, el vehículo de placas WH633 de propiedad muy representada sufrió graves daños en la carrocería, vidrios, aire acondicionado, entre otros. Es el que aparece. Perfecto. No, sí. Si en eso consistió la conciliación, doctora, no hay problema. Ah, ok, es que el doctor... ya. Sí, o sea, que fueron y celebraron una conciliación que fue fallida, me imagino. Es cierto. Doctora, gracias. Señor apoderado del Instituto del Jardín Botánico. Es cierto. Señor apoderado de la Secretaría. Cierto, señor juez. Señor apoderado del IDU. Cierto, señor juez. Señora apoderada de MAFRE, aunque con la precisión de que llamo de última vez a la doctora porque es la llamada en garantía, no por nada más. Conforme reposa en el acta aportada, es cierto, señor juez. Gracias, doctora. Cuarto, el 28 de junio de 2017 se llevó a cabo audiencia de conciliación extrajudicial con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y el Jardín Botánico de Bogotá, Distrito Capital, José Celestino Muti. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, señor, me ratifico en ese hecho porque también es cierto. Señora apoderada del IDRD. Es cierto, su señoría. Señor apoderado del Jardín Botánico. Es cierto, señor. Señor apoderado de la Secretaría. Es cierto, señor juez. Señor apoderado del IDU. Es cierto, señor juez. En estos términos queda fijado los hechos. Sí, ay, doctora, perdóneme. MAFRE. Es cierto, doctor, conforme al acta aportada. Gracias, doctora. Excúseme nuevamente. Lo que pasa es que en sección cuarta nosotros no tenemos llamados en garantía. Pues en impuestos no, salvo cuando haya facilidades de pago fallidas que hayan sido aseguradas. Y normalmente nosotros solamente tenemos a la DIAN y al contribuyente, y acabó, y el Ministerio Público. Como aquí, pues esto es una multitud muy agradable, nunca había visto tanta concentración de tarjetas profesionales en un metro cuadrado. Entonces, listo.
Perfecto. Como veníamos diciendo, claro, el reconocer estos hechos como ciertos de ninguna manera implica el compromiso de responsabilidad de la parte demandada. Simplemente lo que hemos aceptado es que ocurrió un accidente porque cayó un árbol en tal día y que hubo unas audiencias de conciliación fallidas. De manera que desde ese punto eso no significa ninguna confesión. Y pues evidentemente lo primero que tenemos que determinar, además de la existencia del daño antijurídico como problema jurídico principal, es si ese daño antijurídico es atribuible o imputable a a todas de las entidades demandadas, y si evidentemente el llamado en garantía, dentro de el cumplimiento de sus obligaciones de aseguramiento, debe entrar en auxilio del asegurador respectivo por el cual fue llamado en garantía. Igualmente se deberá determinar si es que hay daño antijurídico, si hay imputación atribuible a alguna o algunas de las entidades, pues la entidad o la cantidad o el quantum de los perjuicios pues que se deben demostrar en el curso del proceso. Digamos lo que esos son los temas principales. Ustedes saben que hay libertad para que el juzgador cambie el título de imputación, entonces pues eso ya es un tema fundamental que pues, se decidirá dentro del fondo del asunto. Obviamente hay una fase de conciliación. Estos son derechos disponibles de las partes, son patrimoniales, y pues les recuerdo que pues, podemos estar tanto en falla de servicio como en un régimen objetivo por caída de cosas. Y si fuera desde ese segundo punto de vista, ustedes saben que el régimen de responsabilidad para el Estado se vuelve más exigente. Entonces, bajo ese punto de vista, y yo siempre lo he dicho y lo insisto, sin que yo esté prejuzgando, pero la idea es que los litigios que se traigan a la Administración de Justicia sean de aquellos que evidentemente el conflicto sea de tal naturaleza que sí exija la intervención de la Administración de Justicia. Pero cuando creería que las partes pueden llegar a un acuerdo, pues a veces es innecesario desgastar a la Administración de Justicia. Pero obviamente, pues eso es decisión de cada una de las partes procesales, pero igualmente también recuerdo que los comités de conciliación y defensa judicial tienen una responsabilidad grandísima cuando con la orden que le dan al apoderado de no conciliar generen un detrimento patrimonial, porque esto implica que pues, vamos a tener primera, segunda instancia, y si llega a ganar la parte demandante, pues hubiera podido solucionar el problema desde la audiencia de conciliación ante el Ministerio Público, y lo que corrió de allá hasta cuando salga la sentencia de segunda instancia, pues evidentemente el Comité de Defensa Judicial debe tener responsabilidad patrimonial por detrimento a los recursos estatales. Entonces eso es un llamado de atención a que la gente, especialmente los miembros de los comités de conciliación, miren con detenimiento realmente la tarea que les corresponde. Pues fácil, les pregunto a los demandados, porque pues, el demandante siempre me va a decir que quiere conciliar, pero a los demandados, ¿hay ánimo conciliatorio? En el mismo orden que venimos interviniendo, por favor, doctora del IDRD. No, su señoría. El instituto decidió, el IDRD decidió, el comité decidió por unanimidad no conciliar judicialmente, de acuerdo a la ficha presentada, la ficha técnica presentada al comité número 197, la cual se adjunta en un folio. Gracias, doctora. Por secretaría recíbase el acta del Comité de Defensa Judicial del IDRD. Señor apoderado del Jardín Botánico. No, su señoría, mediante sesión del 6 de marzo del 2019 el comité por unanimidad decidió mantener la posición que tuvo en su oportunidad al momento en que se agotó el requisito de procesabilidad como conciliación prejudicial. Gracias, doctor. Incorpórese. Sí, claro, doctor. Bienvenida a la certificación. Ahí la podemos pasar con una cadena. Aprovechamos los buenos oficios de las doctoras. Bueno, esperemos los demás de una vez para que no se me agoten.
nada de agotamiento de los doctores. Doctor, por favor. Doctor, en sesión llevada el 6 de marzo de 2019, el Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Ambiente se volvió a reunir para estudiar nuevamente el caso que habíamos estudiado en sede prejudicial y unánimemente decidió no presentar fórmula de conciliación en el presente caso. Aporto la certificación. Gracias, doctor. Por secretaría, incorpórese el señor apoderado del IDU. Sí, su señoría, igualmente el Comité de Defensa del 26 de febrero de 2019, nuevamente estudiando el caso, determina no presentar ninguna fórmula de conciliación porque considera que el accidente reportado en la demanda no es de competencia en resarcimiento de sus perjuicios del Instituto de Desarrollo Urbano. Le anexo la certificación en un folio. Muchas gracias, doctor. Recibimos entonces las 4 certificaciones. Gracias, señora apoderada de Mafre. Doctora, por favor, el uso de la palabra. Gracias, doctor. La póliza por la cual nos vincularon es una póliza de responsabilidad civil extracontractual y el ramo de la compañía el ramo de la compañía de responsabilidad civil decidió no hacer ofrecimiento alguno por no encontrar un hecho que sea susceptible de cobertura, doctor. Gracias, doctora. Bien, entonces declaramos fracasada la fase de conciliación por falta de ánimo conciliatorio. Respecto de medidas cautelares, no hay alguna por decretar, que esté pendiente tampoco por resolver. En cuanto al decreto de pruebas, se decretarán las pruebas documentales allegadas con la demanda, con la contestación de la demanda y con el escrito que da la intervención del llamamiento de garantía por MAFRE. En cuanto a las pruebas testimoniales, decrétense como pruebas testimoniales las de Haider Andrés Triviño, Jefferson Trujillo León, Luis Armando Herrera Cubillos y nos falta la contadora, ¿cierto? Diana Ramírez. Pues, ¿cuál va a ser el objeto de la prueba? El objeto de la prueba, respecto de las 3 primeras personas, va a ser observar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el accidente, las condiciones en que se encontró el vehículo, el árbol, el informe de tránsito. Vamos a oír al conductor decir qué era lo que estaba haciendo, qué actividad desplegaba, es decir, con todos los hechos relacionados con la demanda y pues obviamente las réplicas que hicieron cada uno de los miembros del extremo pasivo en defensa de sus intereses. Igualmente, en cuanto al de la señora contadora, será un testimonio técnico para lo cual ella debe acreditar primero su calidad de contadora pública con la tarjeta profesional y el registro de antecedentes disciplinarios. Segundo, si bien se le va a oír en prueba testimonial, su dicho tiene que estar soportado documentalmente y bajo los términos del estatuto tributario para demostrar la veracidad de su dicho con los soportes contables respectivos. Pues que eso pues es parte de la demostración del daño. Es decir, también como comerciante que es como comerciante que es la persona que se supone que sufragó los gastos, él está obligado a llevar contabilidad según el Código de Comercio y por lo tanto deberá acreditar fehacientemente en términos del Estatuto Tributario, y son muy insistentes en eso, con los respectivos soportes de contabilidad, su dicho, porque pues eso implicaría pues de pronto pues ciertas adversidades para su declaración. Creo que no se nos queda nada más. Doctora, sí, cuénteme. Doctor, el IERE solicitó una prueba del señor Fabio Hernando Cortés Gómez en su calidad de administrador del parque y fue la persona que atendió, que estuvo ese día presente. Perfecto, doctora. Entonces decretamos esa prueba, obviamente del señor administrador del parque, con los mismos hechos, bajo las mismas circunstancias, que nos cuente cuáles fueron los eventos que él observó sobre la ocurrencia del accidente. ¿El doctor quiere intervenir? No. Básicamente que también pedí el testimonio del patrullero que elaboró el informe de tránsito. No lo dijimos, pero ahí está. ¿Sí? Jefferson, ¿cierto? Jefferson Trujillo. Sí.
Sí, no, pero listo. Sí, Jefferson Trujillo León como primer respondiente del siniestro y quien suscribió el informe de tránsito. ¿Nos falta alguien más? ¿Algo que nos falte, doctores? Listo. Miremos fechas, doctor Jesús, y horas, con eso. ...22 de marzo, 8:15 de la mañana, un viernes. Sí, señor. Entonces, a las 8:15 estará el señor Haider Andrés Triviño. 8:15 antes meridiano. De 2019, sí, doctora. Esto es la sección cuarta, doctora, no la sección tercera. Sí. Espero, doctores, que no les vaya a dar vértigo judicial. 8:15. Entonces, empezamos con Haider Andrés Triviño a las 8:15 antes meridiano del día 22 de marzo de 2019. Luego, calculemos a las 9:15 el señor Jefferson Trujillo León como primer respondiente del siniestro y quien suscribió el informe de tránsito. A las 10:30, con eso hacemos un receso de 15 minutos, Luis Armando Herrera Cubillos, jefe de mantenimiento de Especiales Cóndor S.A., que observó los daños por la caída del árbol. A las 11 de la mañana, la señora contadora, recuérdeme el nombre, doctor. Diana Ramírez, con los requisitos que ya dijimos. ¿Eso fue a qué horas? A las 11, ¿no? A las 11. Entonces, lo de la contadora es rápido, entonces a las 11:35, recuérdeme el nombre del administrador, por favor. Fabio Andrés López. Entonces, 11:35 de la mañana. Entonces, quedamos para ese día, doctores. No, muchas gracias por su asistencia. Creo que ya estamos bien a tono con todas las órdenes de pruebas. Listo, muchísimas gracias. Unos minutos más mientras que redactamos el acta. Muchas gracias.